Tipo de textos. Estudiante Dania Valentina Ramos Madroñero, presentado a Fanny Elizabeth Sacristán Borqués, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, Taller de Lengua 1, 31 de marzo 2021. Tipo de texto descriptivo. Se relaciona con lo oral o escrito. Se define como un tema en donde representa palabras. Tipo de textos descriptivos. Características. Un texto necesariamente necesita ser coherente en donde tiene que describir un objeto o algo. Su tipo de textos son descriptivos objetivos, en donde se encuentra en los textos científicos y técnicos o sociales. Textos subjetivos. Se relaciona con la opinión, poemas, novelas o canciones. Su estructura puede ser corta o tiene las siguientes explicaciones, como los da. Primero se desarrolla un tema, la caracterización y por último asociaciones. Por ejemplo, aquel era un hombre delgado y alto. Se relaciona con descriptivo, ya que está describiendo una persona. Tipo de textos expositivos. Es una clase de modalidad textual que se da en el intercambio de objetos a ideas. Sus características debe ser con un texto de precisión, donde el texto sea clara, tenga conectores y sea informativo, donde transmiten información y den aclaramiento al autor. Tipo de textos. Encontramos lo que es divulgativos, es aquel que establece un tema o argumento. Especializado. No solo nos informa, sino que pretenden hacer comprender los aspectos como los científicos. Su estructura se desarrolla lo primero con introducción, siguiente desarrollo y por último una conclusión. Ejemplo a desarrollar: la Luna es satélite de nuestro planeta Tierra. Tipo de texto argumentativo. Es aquel texto oral o escrito en el que persigue el autor una transmisión de una perspectiva en torno a un tema. Características. Encontramos lo que es la intención persuasiva. Se refiere a conservar que el lector de algo. Emplear argumentos. Trata de convencer los propósitos de una información. Organiza su contenido de modo más conveniente. Tipo de texto. Encontramos lo que es el ensayo, propaganda electoral, la publicidad, texto opinión y textos legales. ¿Cómo se estructura? Primero que todo, empezamos con una introducción. Siguiente paso, hacemos una tesis o proposición y concluimos con hacer una conclusión breve o síntesis. Texto tipo narrativo es cualquier texto relacionado con la narración que cuenta una sucesión de acciones. Se caracteriza por ser un conjunto de acciones y situaciones, es contar con una anécdota que se reparte en un periodo de tiempo. Personajes. Se relaciona con los protagonistas, antagonistas, primarios, secundarios, que interactúan mediante diálogos. Narrador. Es la voz que cuenta la anécdota y emplea un lenguaje puntual. Tipo de textos. Encontramos lo que son novelas o personajes que tienen largo tiempo de narración, cuentos, relaciones breves o intensos, crónicas, narraciones poco funcionales que se caracteriza por ser periodismo. Y microrelatos, en pocas palabras, tienden como aforístico. Su estructura se plantea, primero que todo, iniciando por un planteamiento, siguiente entramos a la complicación y por último hacemos un desenlace. Y estos son los tipos de textos encontrados en la lectura. Muchísimas gracias.